Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener, pudo beber para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener, pudo beber para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener, pudo beber para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Hay un verso bíblico muy conocido, tal vez me parece que es el primer verso bíblico que aprendí de memoria y me acompañó por mucho tiempo, porque la primera Biblia que recibí como regalo, mi primera Biblia decía en la dedicatoria, ¿cierto? Y estaba este verso bíblico, y decía este verso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso está ahí en Filipenses 4:13. Es un verso bíblico pequeño, ¿cierto? Pocas palabras, pero tan significativo. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, cuando nosotros tenemos el conocimiento de haber tenido ese encuentro con el Señor Jesús, estas certezas vienen a nuestra vida. Cuando comenzamos a caminar en el camino que es de devoción, de confianza, de convicciones en el Señor, este verso viene a ser un verso que nos inspira a enfrentar todo aquello que viene por delante, teniendo la confianza de que el Señor está con nosotros. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo
y les dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿en qué contexto está diciendo esto el apóstol? El apóstol está hablando de que en su andar en el Señor, en su servicio al Señor, él se ve enfrentado a distintas situaciones, a distintas circunstancias. Y él ahí especifica, sé vivir en abundancia y sé también vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol. Y esta palabra declara de que por medio de Cristo nosotros estamos capacitados en Cristo para soportar todos los tiempos, para soportar todas las circunstancias, para soportar todo aquello que la vida nos presenta. La vida nos presenta desafíos, anhelos, sueños, obligaciones, responsabilidades, tareas, ¿cierto? Y que muchas veces presentan una verdadera prueba para nuestras capacidades naturales y para nuestras capacidades espirituales. Y es ahí que nos sentimos probados, y es ahí cuando la convicción de que todo lo puedo en Cristo, ¿cierto? Él es el que me fortalece para alcanzar, para lograr, para superar todas esas situaciones. Usted ha escuchado la expresión se nos viene marzo, ¿cierto? Y esto viene como un cuco. Y recuerdo yo que un comercial de un banco por un tiempo estuvo presentando este comercial, esta propaganda, se nos viene marzo, y ahí el protagonista de este comercial daba a conocer todas aquellas cosas que se venían en marzo. Y bueno, ya llevamos 2 meses llevamos 2 meses de este año, ¿cierto? Y comenzamos ahora marzo. Pero aparentemente el año comienza en toda su exigencia en el mes de marzo. Y es en el mes de marzo cuando sentimos que somos probados, sentimos que el año de desafíos comienza. Para algunos más que para otros. Comienza el tema de los estudios. Comienza el tema del año escolar para los más pequeños, para los adolescentes y jóvenes. Para otros comienza el tema de la universidad, instituto. Y esto acarrea también el compromiso de los padres con esos mismos estudios, con las mismas responsabilidades, el llevar a los niños al colegio, el destinar recursos para las mensualidades, ¿cierto? Y todo esto viene a probarnos. Ahora bien, la vida en general nos presenta un marzo. Hay momentos de la vida en que sentimos que marzo se nos viene encima y sentimos de que no tenemos las capacidades, no tenemos las fuerzas, no tenemos aquellas condiciones para presentarnos y enfrentar aquellas situaciones que son difíciles. Y muchas veces sentimos que los desafíos que están delante nuestro nos superan. Y hay sueños, hay anhelos y hay responsabilidades que se ponen delante nuestro y que sentimos que somos incapaces de lograr aquello. Y reflexionaba en esta palabra respecto a qué nos lleva a nosotros en algún momento a sentir que no somos capaces. ¿Qué nos lleva a nosotros en algún momento a sentir que no damos la medida, no damos la altura para alcanzar aquellos desafíos que están por delante?
y escudriñando la palabra del Señor, quisiera compartirles en esta mañana que aquí no se trata de ir tan solamente por aquellos éxitos que tienen que ver con el alcanzar cosas materiales, sino que nosotros somos desafiados en las distintas áreas que representan nuestra existencia. Para unos y para otros, las circunstancias pueden ser de distinta magnitud, de distinto tipo, pero que cada uno, siendo un niño bien pequeñito o un anciano o una persona adulta, nos encontramos que somos probados en esto. Un pequeño niño tiene el desafío de presentarse por primera vez a un jardín infantil. Para un niño puede resultar sencillo ir y presentarse en ese lugar o en su primer día de colegio, ¿cierto? Y no tiene problema. Pero para otros puede ser realmente un desafío. Para un muchacho entrar a la universidad puede ser la consecuencia de toda una preparación y de toda una planificación y entra naturalmente a ese lugar. Pero para otro muchacho esto le resulta realmente el subir el monte Everest. Siente que no tiene las condiciones, quiere hacerlo, desea hacerlo, pero siente ese temor, esa incapacidad, sentirse íntimamente, ¿podré hacerlo? Siento que no puedo. Y son esas dudas que vienen a presentarse a nuestros pensamientos. Ahora bien, ¿qué hace que todo aquello muchas veces nos trabe, muchas veces nos impida avanzar? Y en esto quiero compartir algunos pasajes bíblicos que nos van a dar luz respecto a aquellos pensamientos que nos inundan. Una de las cosas que viene a poner duda en lo que nosotros podemos alcanzar, en lo que nosotros podemos conseguir, es las circunstancias. Hay circunstancias en la vida que nos ponen en una situación en que nosotros sentimos que es imposible lograr lo que tenemos a las puertas para conseguir. En el libro de Números, capítulo 13, versos 32 y 33, está una experiencia que tiene el pueblo de Israel cuando está a las puertas de conseguir aquella tierra prometida que Dios les había entregado como promesa. Dice así: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Moisés manda a 10 hombres, a 10 príncipes de cada tribu, representando a cada tribu, para que fueran y ellos pudieran reconocer la tierra que Dios les había prometido y que ellos estaban ahí a las puertas de entrar. Estos hombres trajeron informe, trajeron una apreciación cada uno, cierto, de lo que había visto, pero en general la mayoría de ellos, 10 de ellos respondieron, dijeron que era una tierra que era imposible de conquistar. Si bien es cierto, ellos dicen, es una tierra donde hay abundancia, es una tierra que es fértil, es una tierra que es hermosa, pero está ocupada por hombres que parecen o son gigantes. Y nosotros
somos como insectos, somos como langosta comparados a ellos. Y este informe que ellos traen viene ¿a qué? Viene a traer al pueblo que era portador de la promesa de Dios, les hace a ellos mirar el entrar a esa tierra como un imposible. Le hace mirar esa promesa que Dios le había entregado, los hace a ellos intimidarse, les hace a ellos querer volver atrás a Egipto, de donde habían salido, porque sentían que para ellos era algo inalcanzable. Hay veces que tenemos que todas las circunstancias están en contra, el panorama no es bueno. Pero en esto es cuando nosotros tenemos que ir a nuestras convicciones. Tenemos que ir a aquellas cosas que vienen a ser nuestra fortaleza. Y en este caso, ¿cuál era la fortaleza del pueblo de Israel para alcanzar esa tierra? Era que Dios se las había prometido. Si Dios había dicho que esa era una tierra buena para ellos, si Dios les había dicho que era la tierra que ellos necesitaban, si Dios les había dicho que esa era la tierra que Él había apartado para ellos, la tierra era para ellos. Aún según las circunstancias que habían ahí, que parecía, cierto, que fuera imposible. Dios le dijo a ellos en el capítulo 3 del libro de Éxodo, verso 8, les dice así: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Dios, cuando el pueblo de Israel está como esclavo ahí en Egipto, Dios va para liberarlos, y es ahí cuando le entrega la promesa. Aún ellos no habían pasado los 40 años en el desierto, aún ellos no habían pasado, ¿cierto?, sufrido la persecución de Faraón, pero Dios les prometió eso. Y ahora, cuando están a las puertas de entrar a esa tierra, les viene la duda. Las circunstancias los hacen dudar. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos ha prometido el Señor a nosotros? Hay promesas para esta vida y hay promesas para la vida venidera. Como hijos de Dios, como aquellos que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, está la promesa de que nosotros alcanzaremos vida eterna, comunión eterna con nuestro Dios. Pero hay momentos en la vida que diversas circunstancias, diversas situaciones nos llevan o les lleva a las personas a dudar de aquello que Dios les ha prometido. Hay otros que en esta propia vida, en esta vida natural en la que estamos viviendo actualmente, Dios ha prometido su protección, Dios ha prometido su bendición, Dios ha prometido su cuidado, su cobertura para nosotros. Pero hay circunstancias que nos llevan a ser probados, y para algunos esto les resulta debilidad, les resulta duda, y comienzan a volver atrás, comienzan a mirar a Egipto, comienzan a mirar, ¿cierto?, la posibilidad de volver atrás y encontrar, ¿cierto?, refugio de donde habían salido. Así como Israel miraba a Egipto, muchas veces nosotros miramos nuestra vida pasada. Otra de las cosas que nos hace dudar son nuestros fracasos anteriores. Nos enfrentamos a una posibilidad, nos presentamos ante un anhelo, nos presentamos ante un sueño que estamos pronto a alcanzar, pero ¿qué nos trae la duda? Nuestros fracasos anteriores.
¿Quién no ha tenido reveses en esta vida? ¿Quién no ha tenido fracasos en esta vida? La palabra fracaso pareciera como que fuera una palabra como la lepra, que nadie quiere compartir con aquel que ha tenido un fracaso. Todos estamos expuestos a fracasar. Todos en alguna ocasión hemos sufrido el fracaso. Y el fracaso no es el final. El fracaso no es lo último. Es más, en algunos lugares, específicamente, gente de empresa que ha vivido el fracaso, a ellos se les valoriza. ¿Sabe por qué? Porque ellos aprendieron en el rigor, en el dolor, y nunca más van a pasar por eso, porque la experiencia les ha enseñado profundamente. Mire, estaba observando algún material respecto a esto y salía ahí 21 personas famosas que han pasado por fracasos rotundos y luego ellos han salido, han alcanzado una nueva oportunidad y han alcanzado el éxito con mayúscula. Y entre esas personas leía de Walt Disney. Él lo despidieron de un centro, ¿cierto?, donde él era editor, y lo despidieron porque a él le faltaba imaginación y no tenía buenas ideas. Y este hombre construyó un imperio en cuanto a lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, en el cine, en la televisión. A Steven Spielberg le rechazaron en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California. Él postuló varias veces y varias veces lo rechazaron. Y mira lo que alcanzó finalmente. Los profesores de Thomas Alva Edison dijeron que era, escrito literalmente, era demasiado estúpido para aprender nada. Vincent Van Gogh, el famoso pintor, solo vendió un cuadro en toda su vida. Y ese cuadro, el viñedo rojo, lo vendió pocos meses antes de morir. Y ahora las pinturas de ese hombre se valorizan en millones de dólares. Hay circunstancias, hay situaciones que nos llevan a probar del fracaso y pensamos que ese es el final. Es el final de nuestra historia. Y no es así. Jesús mismo fue rechazado. Jesús fue rechazado por su pueblo. Jesús fue rechazado por su propia familia, que no creía en lo que él estaba haciendo. Y los propios religiosos de la época rechazaron a Jesús. Pero Jesús tenía una convicción. Tenía Jesús una certeza de quién era Él y cuál era su tarea. Cuando tenemos esas convicciones, eso nos lleva a seguir adelante aún por sobre las circunstancias, aún por sobre la opinión de los demás. En el capítulo 5 del libro de Lucas, nos encontramos con lo siguiente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, el Señor: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Los fracasos nos tienen que servir para no rendirnos,
sino que para medir, saber, conocer qué fue lo que provocó ese fracaso. Cuando nosotros vemos esta experiencia que el apóstol Pedro o el pescador Pedro tiene en este encuentro con Jesús y Jesús le invita a echar la red en razón a que Pedro había estado pescando toda la noche y nada había conseguido, es Jesús el que le dice: Pedro, anda, inténtalo de nuevo, echa la red. Y Pedro le dice al Señor: Señor, toda la noche estuvimos tratando de pescar, toda la noche nos esforzamos y no logramos nada. Más en tu palabra, más en tu nombre, echaré la red nuevamente. Mis hermanos, y esta es una gran lección para nuestras vidas. El que hayamos fallado en el día de ayer no determina el que vamos a seguir fallando. El que hayamos fracasado en el día de ayer no determina que vamos a fracasar el día de mañana. Es más, cuando nosotros tenemos un revés, tenemos una situación difícil, tenemos un fracaso, es cuando tenemos que ir al Señor y renovarnos en Él y hacer las cosas de acuerdo a lo que Él nos está señalando, de acuerdo a lo que Él nos está enseñando, de acuerdo a lo que Él nos está indicando. Una de las cosas también que nos lleva a sentir de que no somos capaces de poder alcanzar, de poder lograr aquello que queremos alcanzar, aquello que se nos ha prometido, es el comentario de las demás personas. Hay personas que vienen y te echan, yo les llamo a ellos los bomberos de la fe. Vienen y te echan un balde de agua fría con sus opiniones, con sus comentarios. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Nosotros conocemos la historia. David llega ahí al encuentro de una situación que estaba viviendo el ejército de Israel. Había un gigante que los desafiaba día y noche y ellos no podían vencerlo. Y David es el que se atreve a ir. Todos los demás estaban atemorizados, incluyendo el rey Saúl. Pero es ahí que David tiene la convicción de que él va en el nombre del Señor, en el Dios Todopoderoso. Y cuando va a ir a enfrentar al gigante Goliat, es el rey Saúl que le viene ¿a qué? A poner encima su mismo temor. Viene a proyectar en David sus mismas incapacidades. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, le dice al rey Saúl. Pero el rey Saúl era ya un hombre adulto, pero menosprecia a este muchacho. Y muchas veces nosotros recibimos el comentario de alguien que nos viene a tirar un balde de agua fría sobre nuestros sueños, sobre nuestros anhelos, sobre aquellas cosas que nosotros estamos emprendiendo, sobre nuestra fe. Y lo que hace esa gente con su comentario es tirarnos sus propias limitaciones, sus propias incapacidades, sus propios temores sobre nosotros. Y es ahí cuando nosotros tenemos que tener la convicción de que nosotros somos nuevas personas en Cristo y la persona de Cristo está en nosotros, y como está en nosotros, dice la palabra que nosotros somos más que vencedores. Yo no me canso de repetir este verso de la palabra del Señor que está ahí en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
son todas hechas nuevas. Mis hermanos, ¿por qué no me canso de repetir esto? Porque tú tienes una nueva identidad, tú eres una nueva persona en Cristo. Si los demás fracasaron, si los demás fueron incapaces, si los demás se quedaron en su incapacidad y se quedaron ahí frenados en su fracaso, eso no es para ti. Eso no es para ti. Dios te escogió como hijo, Dios te llamó para ser hijo y la presencia de Dios mismo está en ti, está en nosotros. Por lo tanto, lo que digan los demás no tiene que estar por sobre lo que Dios te ha dicho. Dios te ha dicho que te va a prosperar, Dios te ha dicho que te va a bendecir, Dios te ha dicho que su compañía está con Él. Y tú eres una nueva persona en Cristo. Eres una nueva persona en Cristo. Moisés, en el capítulo de Éxodo, capítulo 3, verso 11, Moisés dice, respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Somos nosotros mismos los que ponemos freno a nuestro alcance. Somos nosotros mismos que ponemos también limitaciones a lo que nosotros podemos alcanzar. Moisés es llamado por Dios. Moisés tiene un encuentro con Dios. Y cuando Dios le da la encomendación, Moisés dice, ¿y quién soy yo para poder hacer esto o para poder lograr esto? Y esto tiene que ver, hermanos, cómo nos vemos nosotros mismos. Cómo nos vemos a nosotros mismos. Y en esto tiene que ver en el reconocer la persona de Cristo en nosotros. Si nosotros nos seguimos mirando como personas naturales, si nosotros nos seguimos mirando tan solamente como aquellos que de dónde venimos, hijos de nuestros padres, hermanos de nuestros hermanos naturales, si nosotros nos vemos tan solamente en esa perspectiva y no nos miramos en la perspectiva de que somos hijos de Dios, amados hermanos, es en ese momento en que nosotros tenemos que tener la convicción de que somos nuevas personas, de que la presencia de Dios está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros. La palabra del Señor nos habla, nos desafía a que si alguno de nosotros encuentra que no tiene sabiduría, dice, pídala a Dios y Él la dará sin reproche. La palabra del Señor nos llama también a que nosotros pidamos a Dios inteligencia espiritual. La palabra del Señor nos llama también a que nosotros renovemos nuestra manera de pensar y que no nos conformemos a como piensan los demás. Y esto es el mirar las cosas no de la perspectiva nuestra, sino de la perspectiva de Dios. Nosotros, por naturaleza, tenemos limitaciones. Tenemos limitaciones. Todos tenemos limitaciones. Pero aquellas cosas que pone Dios en nuestras vidas, aquellas cosas que pone Dios en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en las cosas que estamos desafiados a alcanzar, tenemos que creerle a Dios y no poner oído a lo que las personas dicen, no poner oído a lo que el viejo hombre nos dice, no poner oído a las circunstancias que nos rodean. ¿Quién soy yo para soñar en grande? ¿Quién soy yo para poder alcanzar esas metas, esos sueños? ¿Quién soy yo para poder llevar adelante esos proyectos donde otros han fracasado? Las circunstancias, el entorno, tu vieja naturaleza, lo que te dicen las personas, todo eso te puede estar diciendo, no, tú no eres capaz. No, tú no tienes esa capacidad. Pero es ahí cuando tenemos que preguntarnos, ¿quién soy yo para soñar en grande?
Y la respuesta es que somos hijos de Dios. ¿Parece sencilla la respuesta? Sí, es bastante sencilla. Somos hijos de Dios. Pero en esa sencillez involucra ya no tan solamente las cosas naturales, sino que viene a involucrarse toda la potencia del reino de Dios con nosotros. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama en vosotros, Abba Padre. Si tú tienes a Dios por Padre, yo quiero decirte que todas esas voces que vienen a infundirte temor, todas aquellas voces que vienen a infundirte que tú no puedes, todas aquellas cosas que están en nuestro entorno y que dicen que es imposible, todas aquellas cosas que vienen de nuestra vieja naturaleza y que vienen a decirnos, no, tú no eres capaz, todas esas sucumben bajo el poder de que tú eres un hijo, de que tú eres una hija de Dios. ¿Por qué podemos alcanzarla? Porque Dios es nuestro Padre. ¿Por qué podemos alcanzarla? Porque somos hijos de Dios. Mis hermanos, Dios nos está presentando constantemente desafíos. Dios constantemente está poniendo sueños en nosotros. Y somos nosotros los que finalmente vamos a poner los límites a lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué le vas a decir a Dios? Bueno, yo he determinado decirle, sí Señor, yo puedo, porque soy tu hijo. Que el Señor nos bendiga con esta palabra. Que el Señor nos inspire a poder mirar lo que viene por delante en la convicción de que Dios es nuestro Padre, Él está con nosotros y nos ha capacitado para alcanzar todas aquellas cosas que aparentemente son imposibles. Dios sí las hace posible. Vamos a orar. Incline su rostro. Oramos en el nombre del Señor. Señor, damos gracias por tu hermosa palabra. Señor, damos gracias porque esta es una palabra que viene a inspirarnos. Esta es una palabra, Señor, que viene a alentarnos a mirar el día de mañana con la confianza de que somos tus hijos. Señor, hay tareas, hay obligaciones, hay sueños, hay anhelos, Señor, que parecen que son imposibles que lo podamos llevar adelante. Señor, que cada una de estas cosas nosotros las pongamos ahí delante de tu presencia. Si tú lo permites, si tú lo has prometido, si tú, Señor, has puesto esas cosas en nosotros, es porque sí las podemos alcanzar, es porque sí tú nos has llamado a estar capacitados para ello. Señor, tu la palabra nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado Dios, nos levantamos en esa confianza, porque tú eres nuestro Dios, porque nosotros somos tus hijos. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.